Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Como siempre, ya saben, ¿verdad? No se vale que no se quede hasta el final. Como siempre, soltamos buena información. Es un tema entre didáctico e informativo, pero temas de actualidad. No se vale que no se suscriba si es primera vez que está ahí. No se vale que no presione la campanita para que le avise cada vez que subimos un nuevo capítulo semanal. Y que nos escriba, por favor escríbanos con sugerencias de temas. La verdad que estamos por llegar a 11,000 seguidores, quiero darles las gracias y sobre todo darle las gracias a amistades como las que nos visitan el día de hoy, pero sobre todo personalidades que han hecho mucho por ese país, ¿verdad? Hoy tenemos como una invitada especial a Carmen Aida Ibarra. Hola. ¿Verdad? Yo tuve el honor de conocer a Carmen Aida Ibarra como periodista, ¿verdad? En aquel entonces, miren, no quiero dar propaganda, pero el peladero, todo eso no era nada comparado con las cartas de Huicho Cantoral, se llamaban, ¿verdad? Desnudaba a la clase política, mandándole cartas a un su pariente en el extranjero, y ahí contaba todo sobre nosotros, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad, Carmen? Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por aceptar venir a esta charla, a tomarnos una tacita de café. Con mucho gusto. Y a platicar de lo que el pueblo merece saber sobre claro que sí. Las malas noticias de que esto no hay modo que cambie. Tenemos que advertirle a la población, ¿verdad? Carmen Aida, pues toda su historia es en el tema de un servicio público sin pertenecer nunca al Estado, ¿verdad? Sin pertenecer nunca al Estado, pero en especial muy dedicada al tema de justicia. Y por eso estamos hoy aquí, para hablar de las comisiones de postulación, por más que las comisiones de postulación, sobre qué hacemos para que mejoren las cortes, porque no puede seguir esta mafia, no puede seguir cooptado como está, y tenemos que analizar en qué estamos. Ese es el tema importante. Entonces, Pro Justicia es el nombre de la organización dedicada de lleno, en este caso, a vigilar qué está pasando y cómo presionamos para cambiar de unas por todas las cortes. Como ya se los hemos mencionado antes, calma al instante el dolor de oídos y de muelas. Anestil, una solución en gotas que encuentra en sus farmacias. Es interesante ver cómo todo esto ha evolucionado con el paso del tiempo. Ojalá algún día se pueda conocer esa historia de cómo la gente puede participar directamente en estos procesos de postulación y ayudar a cambiar la vida. Lo que sucede es que en lugar de avanzar en la formación política y democrática de la gente, hemos retrocedido en términos de educación formal. Así que en amplias regiones del país no se conoce la importancia que tiene este proceso de postulación y elección de magistrados, por ejemplo. Y es una cosa grande lo que está experimentando el país. Y claro, platiquemos a ver qué se puede sacar de esto. Pero sí, algún día tiene que haber una educación de mayor calidad para que la gente pueda participar más directamente en estas elecciones de segundo grado. Pero en especial que la gente tenga interés, Carmen. Aquí hicimos un capítulo yo solito contando qué eran las comisiones de postulación, cómo se elegían, cuál iba a ser su trabajo. Y hasta yo cuando lo estaba contando lo sentía tan complicado, poco interés, la gente no se da cuenta lo exageradamente importante que esto es, y de verdad no se vale que no le pongamos atención a un tema tan importante como las cortes, ¿verdad? Sí, hace muchos años, cuando los procesos todavía eran secretos porque no existía la ley de comisiones de postulación, nosotros desde Projusticia hicimos un llamado para que la gente se enterara de quiénes estaban participando y que si tenían algo importante que decir de estos aspirantes, bueno o malo, lo hicieran saber. Y recibimos en el buzón, cuando todavía había correo, mucha información relevante de todas las regiones del país, y en aquellos entonces lo que hicimos fue solo ver y enviar a la comisión. Después ya empezamos a
a notar que es necesario acercarle a la comisión no solo la información, sino adjuntarle un análisis de por qué es importante que analicen detenidamente una candidatura. Bueno, hemos tenido casos, por ejemplo, de un juez que era juez suplente y lo mandaban para diferentes regiones del país y andaba acosando a todo el mundo a cada lugar que llegaba y había sido ya incluso por ese acoso condenado por la Junta de Disciplina Judicial o la supervisión en aquellos entonces, yo no recuerdo, porque esto hace ya muchos años. Y a pesar de eso fue candidato. Y fue aspirante, no lo pasaron porque tenían ya la información que nosotros trasladamos. Ajá. Digamos que si bien los comisionados no siempre se atreven a decir yo no voto por él porque no es honorable, porque tiene denuncias de impedimento, porque es un acosador o porque ¿cómo es posible que el salario de magistrado le alcance para mantener 7 hogares al mismo tiempo? Cada hogar con muchos hijos, etcétera. Por lo menos al enterarse los comisionados de esto, ya se cuidan de votar. Recibimos también denuncias, recuerdo que una venía desde Nevaj, en donde una señora había denunciado ante la supervisión de tribunales al juez que le había pedido tener encuentros sexuales con la hija de la señora, adolescente, a cambio de resolver como la señora quería. Y se hizo una denuncia, la señora la hizo. Y todo eso se traslada y las comisiones pueden tener más información. Entonces, si la gente sabe que puede contribuir de esta manera a contar cómo es el juez, cómo es la jueza, cómo son los magistrados de apelaciones de la región, del territorio en donde viven, le estarían haciendo un gran favor con trasladar esa información. Carmen, ya pedimos para aclarar. En la deformación, digo yo, en las reformas de la Constitución del 93, ratificadas por el pueblo en 1994, se cambia la forma de elegir las cortes. Así es. Sí. Pero eso queda, para que aclaremos qué fue lo que realmente pasó, queda un proceso, pero un proceso que no era transparente. De ahí nace la idea, y yo creo que la idea vino de ustedes, de Projusticia y otras organizaciones. Así es. La Fundación MAC, había un montón de gente, madres angustiadas, que no... el Foro Guatemala. El Foro Guatemala, estaba metido ahí, que tenía muchas organizaciones entre el foro, de presentar una propuesta de ley, ¿verdad?, para que ese proceso se volviera un proceso transparente. ¿Verdad? Así es. Es que así nace la idea. Todo se remonta a la elección de Juan José Rodil Peralta como magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, porque en aquellos entonces quien era electo presidente lo era para los 5 años. Sí. Luego se tomaron decisiones infortunadas en el Congreso, en la reforma constitucional, porque entonces ya partieron la presidencia en pedacitos, un año cada uno, y eso vino a politizar la Corte. Politizó totalmente. Viven en campaña entre ellos, se odian entre ellos. Miren lo que acaba de suceder con Óscar Cruz. Él es el presidente de la Corte Suprema. Y los 12 magistrados lo maltratan, le dicen de todo. Lo dicen de todo, parado. Tienen reuniones sin él, arman sesiones del Pleno sin la presencia y sin la convocatoria del presidente. O sea, ahí hay un desastre y no lo han defenestrado solamente porque no quieren en este momento, que alguien los denuncie porque están dándole un golpe de Estado al presidente de la Corte. Pero todo esto se remonta a que había mucho enojo con Rodil Peralta, no con la Corte Suprema, sino con Juan José Rodil Peralta, porque Serrano lo acusó de estar formando parte de la trinca infernal con DC, UCN y más, que lo estaban extorsionando. Eso era lo que decía el presidente. Y lo mejor que se le ocurrió fue mandar a romper el orden constitucional y poner bajo arresto a los presidentes del legislativo y del judicial y desintegrarlos, ¿verdad? Desintegrar esos y perseguir a Ramis. Sí, a Ramis. Pero entonces que quede claro, porque ahí anda nuestro amigo Aquiles Fallase en una entrevista vieja diciendo
que fue una idea de la diputada Ninette Montenegro y no es verdad. Ninette era la presidenta de la Comisión de Reforma al Sector Justicia. Efectivamente, ¿verdad? sí. Así era. Cuando nosotros vimos que el proceso era secreto, lo que había quedado después de la reforma constitucional que entró en vigencia en el año 94, se invitó a conformar el Movimiento Pro Justicia, una coalición en donde incluso sindicalistas participaban al principio por el tema de la impunidad en el ámbito laboral. Entonces, se hicieron propuestas en el año 99 para que evaluaran, porque no evaluaban, no había perfil de idoneidad, no había instrumentos de evaluación, sino que era ojo de buen cubero, ¿verdad? Que decían, este me parece que es bueno, y lo nombraban y lo seleccionaban y el Congreso después elegía, porque existían las comisiones de postulación tal cual están ahora, solo que ahora son públicas. Exacto. Cuando empezamos a mover esto, yo recuerdo que el ahora arzobispo metropolitano, Gonzalo de Villa, decía, ¿y ustedes qué quieren? ¿Un reality show? ¿Quiere que nos juntemos a sesionar en el Parque Central? Sí. Bueno, no llegamos a tanto, pero ya quería, es un reality show, la verdad es que sí, es un reality show. Un reality show, es cierto. Sí, las cámaras siguen a los comisionados. Bueno, esa fue la intención, ¿verdad? Esa fue la intención de que sea público y transparente. Efectivamente. Todos ustedes y todas ustedes presentan la iniciativa, llega a manos de Ninette. En el año... La propuesta, Ninette la vuelve una iniciativa de ley. Para que quede claro, la propuesta la trabajó el Foro Guatemala. El Foro Guatemala en el año 2004. Ahí había una comisión jurídica conformada por integrantes de todas las organizaciones del foro, y quien estaba a cargo de esa comisión era el magistrado ya fallecido lamentablemente Arturo Sierra, José Arturo Sierra, y él presidió la comisión del Foro Guatemala, el Pupo Sierra, él presidió la comisión del Foro Guatemala que elaboró el proyecto de ley, y en ese mismo 2004 se le presentó a los jefes de bloque. Era cuando los jefes de bloque no tenían ningún problema en hablar con las organizaciones ciudadanas, llegaban si uno los invitaba a desayunar, llegaban, platicaban con uno. Ahora, lamentablemente, esa relación está roto. Esperemos que ese Congreso lo vaya recuperando poco. Pero ya tenemos, ya no hay políticos realmente ahí hay negociantes en el Congreso. Me cuento, ayer me regalaron una playera, ¿verdad? No con los dinosaurios, pero casi me quisieron decir dinosaurios. Dice, especie en vías de extinción, hablando de la clase política que desapareció. Es que ahora ya son contratistas del Estado, los que mandan a sus parientes, a sus familiares, o van ellos mismos al Congreso, o a sus testaferros al Congreso. Y ahora algunos, entonces, no les hacen caso, sus testaferros llegaron ellos. Entonces no hay esa visión de entablar el diálogo como un método democrático para sacar adelante las cosas en el país, ¿no? Entonces, el Foro Guatemala y las organizaciones que lo conformaban, pues llevaron esto al Congreso. Hubo muchos ofrecimientos de que lo vamos a aprobar, pero finalmente no. Hasta que Ninette asumió la presidencia de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, ella hizo suyo ese proyecto y lo presentó. Bueno, como ustedes saben, hemos estado promocionando Masculán, preservativo de origen alemán, pero me encanta la nueva publicidad, amor con ternura. Lo encuentra en sus farmacias de conveniencia. Entonces, cuando Ninette llevó esto al Congreso, usted era presidente del Congreso, y hubo muy buenas contribuciones de otros diputados como José Alejandro Arévalo, lo recuerdo muy bien, porque él llevó la propuesta de incorporar la representación de las minorías en las elecciones gremiales del Colegio de Abogados y de la Asamblea de Magistrados de la Corte de Apelaciones. Y por eso es que ahora el ganador no se lo lleva todo y lo tiene que compartir la representación entre muchos. Entre muchos, Carmen. Ahí, digamos, la intención fue realmente buena. La ley en aquel entonces lo que buscaba era para transparentar el proceso como se hizo, ese reality show para que sea público, como debería ser todo en la administración del Estado. Así es. Aquiles tiene razón cuando dice se privatizó, pero es que la cantidad de
decanos de las facultades de Derecho no eran los 12 que son ahora. En aquel entonces eran 4. Eran 4 sí, las eran universidades 4 que tenían facultades de Derecho. Es que el mecanismo no fue malo, el de crear las comisiones de postulación. El problema es que rápidamente aquí la Mara no pierde el tiempo. Exactamente, le encontraron la vuelta. ¿Y sabe quién ¿Sí? es el verdadero responsable de esto? Bueno, diríamos 2. ¿Sí? El ya fallecido Efraín Ríos Montt, porque él, en su afán de querer llegar a la presidencia de la República y ser candidato, aunque la Constitución no lo permitía, quiso tener una corte de constitucionalidad ad hoc. Y entonces su yerno, el rey del tenis, hizo toda una serie de movimientos y estrategias para que la Corte quedara a pedir de boca, para aprobar la candidatura de Ríos Montt. Esa es la verdadera historia de cómo empezó a mañarse esto. Y luego las universidades empezaron universidades técnicas empezaron a tener facultades de Derecho. De Derecho. Fue creciendo hasta llegar a lo de ahora. Exacto. 12 facultades emergieron de Derecho, como 12 universidades. 12. No, son 15 universidades, 14 privadas y la pública, la San Carlos. Y entonces ahora hay que elegir igual número de abogados colegiados, y eso se politizó enormemente, ¿verdad? Y es una campaña peor que para ser candidato a diputado por lista nacional. Hacen gira, churrascos, regalos. Son campañas millonarias. Campaña. Igual. Son campañas millonarias. Igual, con los mismos defectos que tiene la campaña para ser diputado. Exacto. El dinero en efectivo, los regalos, las prebendas, los almuercitos. Así es. Todo lo que quisiéramos prohibirle a los políticos es lo mismo que quisiéramos prohibirle a los candidatos. Y el reto es fácil de afrontar. Lo que tiene que hacer el Congreso de la República es revisar la ley de colegiación profesional obligatoria, para ahí empezar a regular las campañas de los colegios. Sí. Porque no es solamente el de abogados, es también el de contadores públicos y auditores y de economistas. Pero bueno, efectivamente. Ahí está, ahorita lo que tenemos. Gracias a Dios, por lo menos es público y no es secreto, y es lo que la población tiene que entender. Exactamente. ¿Verdad? Tenemos ahora, como ya mencionamos aquí, ¿verdad? Decanos de las facultades de Derecho, las universidades privadas y el de la única universidad pública, ¿verdad? Igual número de magistrados de sala, y igual número de abogados colegiados en una campaña abierta a elección, con cuántas 8 planillas y el método Hunter para el conteo de votos. Exactamente. Eso es lo que hay ahí. A veces hay 8 planillas, a veces hay 10, a veces hay 15 planillas. Entonces, pero es porque también ya encontraron la estrategia de que a veces se multiplican, ¿verdad? Se hacen sencillo. Claro. Va a pasar lo mismo que en los partidos políticos. Porque como dejamos el distrito electoral grandote, o la lista nacional, le dieron papeleta en esas mismas reformas, entonces 30 partidos, porque aunque sea un diputado meto, aquí la gente dice, aunque sea un comisionado meto. Exactamente. Y entonces va a ir subiendo el tema. Así es. Pero entonces hay que establecer parámetros para hay que establecer pero hay que establecer en este momento una ruta de trabajo a partir de octubre, para que no volvamos a llegar a otro proceso de postulación sin revisar qué podemos hacer. Pues los constituyentes nos hemos hecho la promesa que vamos a entrar, los constituyentes del 85, a estudiar el tema con organizaciones como ustedes, para reformarla sin que se pierda la transparencia y que sea legítimo. Y hay que convocar sobre todo a los personajes del mundo jurídico respetables que todavía existen, para que sean ellos los que aconsejen cómo debiera ser la elección de magistrados. Como hicimos la Constitución, regresar a como hicimos la Constitución, consultando a las grandes personalidades, los grandes maestros, además de lo que había ahí. Pero eso es lo que tenemos, y sorpresivamente se inscriben ¿cuántos candidatos a la Corte Suprema? A la Corte Suprema en total van a ser como 500, porque entraron, 400. Ajá. Ahora mismo se me olvida la cifra precisa, pero entraron 200 y pico por la Universidad Landívar, por las comisiones de postulación, y 196
por ahí por el Consejo de la Carrera Judicial. Entonces, a la hora de sumar, pues tenemos un poco más de 400 candidatos para 26 aspirantes para 26 cargos. ¿Qué es lo que tiene que 26 personas que se van a enviar al Congreso para que el Congreso escoja 13? Sí. ¿Verdad? Y para Corte de Apelaciones, ahí es una cosa terrible porque por las comisiones de postulación se postularon directamente 1,224. Ajá. Y hay 356 que van a entrar por el Consejo de la Carrera Judicial. Entonces ya estamos hablando de que ahí son 1,500 candidatos a la Corte. ¿Y cuántos hay que postular? Ayer dijeron que van a postular 312. Esto quiere decir que 156 salas. 156 magistrados titulares, porque hay 52 salas. Ya. Yo sabía que había 50 salas, sí, pero crearon otras. Entonces, previendo esas dos que crearon, van de una vez a enviar el número de magistrados titulares que se requiere. Cada sala tiene 3 magistrados. 3 titulares. 3 titulares. Entonces, de los 312 que la comisión va a enviar al Congreso, el Congreso tiene que elegir la mitad. Tiene que elegir 150 y, ¿qué serían? 156 titulares y tal vez unos 100 suplentes por ahí, porque son 2 suplentes por cada sala, son 100 y algo. Bueno, ¿verdad? Ahí está, en la etapa que estamos esta semana se entregaron los expedientes, se calificaron y aparecen ya los primeros que están fuera. Los que no cumplieron con su papelería, se les olvidó un dato, se les olvidó una papelería. Eso, ¿verdad? Ahora, yo tengo la impresión que usted me dirá si sí o si no. Ya no es lo transparente que queríamos. Es decir, uno se mete a la página y ya no aparecen los datos como deberían de aparecer. O sea, yo quise averiguar en estos días quiénes quedaron fuera porque presentaron su papelería y eso todavía no está, no es público. Pues fue público poco después de que usted seguramente visitó la página, pero efectivamente hemos retrocedido. Tuvimos una primera etapa del proceso de postulación que fue del 30 de julio al 18 de agosto, en el que hubo retrocesos fuertes. Y esto es particularmente triste porque pensamos que íbamos a tener más avances hacia la publicidad y la transparencia, pero en realidad se ha retrocedido. Creo que hay una mala asesoría a los 2 rectores, porque los están motivando a que reserven la información, a que la pongan bajo reserva, y hasta que no es oficial, como si este fuera un tribunal, entonces hasta que no están notificadas las partes no se puede publicar. No se puede hacer público. Y eso no puede ser, nunca ha sido así. Otra vez para que la población entienda, son 2 comisiones de postulación. Así es. Una que va a escoger 26 personas, hombres o mujeres, para escoger 13 titulares. Para que el Congreso elija 13. Para la Corte Suprema. El Congreso tiene que elegir 13. Sí. Y otra comisión que va a escoger candidatos a magistrados de sala. Sí. Cada una de esas comisiones tiene los representantes de las universidades privadas y la del Estado, los decanos de las facultades de Derecho, igual número de abogados, igual número de magistrados que actualmente están ejerciendo. Exactamente. Y cada una la preside un rector. ¿Verdad? El rector de la Landívar preside una. Y el rector de Internaciones la otra. De Internaciones preside la otra. Así es. ¿Verdad? Pasamos la primera etapa, recibir documentos. Estamos en la etapa ya de dejar fuera al que los presentó mal o no los pero presentó. Llegamos mal a esta segunda etapa. A ver. Porque hubo propuestas antidemocráticas a la hora de discutir el reglamento. Entonces ahí resulta que no se pueden presentar denuncias de impedimento con la libertad que había de hacerlo antes, porque ahora solo quieren denuncias que vayan acompañadas de una sentencia firme y ejecutoriada. Copiaron y pegaron lo que dice la ley del Ministerio Público para destituir a la fiscal general. Claro. Entonces,
Entonces, no se puede destituir a la fiscal general, no se puede destituir a nadie, por ejemplo, que está igual en el Instituto de la Defensa, en el Instituto de Atención a la Víctima, donde estaba Alejandra Carrillo y luego Ligia Hernández, porque cabal lo hicieron para que nadie pudiera quitar a Alejandra Carrillo. Y ahora resulta que no se puede denunciar a nadie porque tiene que estar firme y ejecutoriada la cosa. Y la ciudadanía, que es la que lleva los vetos o las tachas, no tiene acceso a las sentencias. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo demuestra que fulanito es un pero cómo se le cuestiona la integridad? Por ejemplo, esos casos. ¿Sí? Viene una señora de Totonicapán y dice, miren, el que es aspirante a magistrado es mi vecino e intentó degollarme en la calle. Y aquí está mi denuncia, la que llevé al Ministerio Público. Pero el proceso no ha terminado, entonces no vale eso. Entonces, no vale. Aunque esté copia de la denuncia y aunque el mismo cuestionado diga, sí, es que tenemos problemas, pero en realidad yo no la quería degollar, pero sí tenía un cuchillo en la mano. Porque esto no es mentira. Este caso ocurrió, y estoy hablando del año 2004, cuando todavía no había comisiones de postulación, pero digamos que esto llegó a... Las denuncias se tenían que mandar por escrito. Se tenían que mandar por escrito, efectivamente, sí. Bueno, pero entonces, la primera etapa, todo el mundo presentó papelería. Esta segunda etapa quedarán fuera los que la presentaron mal. Así es. Y cuando eso se termine, entrará la parte de la calificación. Viene la aplicación de la tabla de gradación, que ya está hecha. Ya está hecha. ¿Buena tabla? No, mala. Y si me pregunta del perfil, tantito peor. Porque, miren, del 2009 para atrás no había perfil de idoneidad, ni tabla de gradación, no había nada, ¿no? Del 2009 para acá, con la ley de comisiones de postulación, a la que todo el mundo le echa la culpa, pero la culpa no la tiene la ley, porque finalmente es letra sobre papel, sino que son las personas las que le dan vida en la vida real. ¿Cómo la usan? ¿Cómo la aplican? Efectivamente. Entonces ahora resulta que el perfil que se creó con la ley de comisiones de postulación realmente no existe, porque no tenemos un perfil de idoneidad. ¿Qué hicieron las comisiones de postulación actualmente? Copiaron y pegaron los requisitos de la Constitución y eso es el perfil. Ser abogado, ser guatemalteco, tener 40 años, más de 10 años de ejercicio profesional y ser honorable. Y se acabó. Eso no es un perfil de idoneidad, eso es copiar y pegar. Publicaciones. Pero además no ser defensor consuetudinario de gente del crimen organizado, no ser asesor de narcotraficantes, no ser un juez o un magistrado o un abogado litigante que le ha ocasionado al Estado condenas internacionales, porque todos esos que están utilizando los engranajes de la impunidad, con el retardo malicioso, con el uso abusivo del amparo, ¿qué hacen? Ocasionar que la justicia no se sirva en el momento de manera pronta y cumplida, violan el derecho de acceso a la justicia. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando los casos llegan a la Corte Interamericana, viene condena contra el Estado de Guatemala, porque el Estado de Guatemala incumplió con todo y no hubo acceso a la justicia. Esos jueces, esos magistrados y esos abogados litigantes que se prestan a denegarle justicia a las personas, esos merecen ser tachados de por vida, estar ahí porque le han ocasionado al Estado condenas. Claro. Una condición es que no le deban al Colegio de Abogados, que no le deban a la Corte de Constitucionalidad, grandes requisitos. Su carencia de antecedentes penales. Mire cuántos que tienen procesos todavía vivos en su contra fueron a presentar ahí su constancia de carencia como Tono Coro, pero si él tiene problemas judiciales. Tono Coro va de candidato. Bueno. Y ahí hay un montón de otros que están denunciados. Hablemos, Carmen, ¿es cierto que Curuchiche va de candidato? Pues Curuchiche pasó la revisión inicial de las ternas y avanza en el proceso. Luego vamos a ver qué tal le va con la aplicación de la tabla de gradación. Podrá estar sin visa, en la lista no sé qué, hay acusado muchos, de ser golpista, mire, lo pues, que sea, pero puede llegar a la corte. En realidad, nos descuidamos. muchos que están en la lista Magnitsky,
como Felipe Alejos o como Gustavo Alejos, están dando vueltas alrededor de los procesos de postulación, amañando y negociando. Otros que están en los listados, que los colocan como entes, como agentes antidemocráticos y propiciadores de la impunidad y de la corrupción, que tienen vedado el ingreso a la Unión Europea, al Reino Unido, a Canadá, a Estados Unidos. Todas esas personas están ahí, están como financistas, están como estrategas, están como aspirantes. O sea, todos ellos andan revoloteando alrededor. Político. Tienen su financista, como si fueran su cabildeador, el que los impulsa, su padrino, hay varios y estamentos. El que llena los requisitos, claro. se o sea, todos los fulanos del Ministerio Público que están vedados a nivel internacional, que tienen condenas internacionales, están de aspirantes. Claro, ahí están. Y como no reconocen ese tipo de condenas internacionales y ya dijeron que solo condenas firmes y ejecutoriadas, entonces, ¿cómo? Solamente ventilar públicamente cuán indeseables e infames son, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque están atendiendo a una agenda que no es la agenda de la justicia, sino es la agenda de la impunidad. O sea, pero en pocas palabras, estamos en grave peligro de que en vez de mejorar la administración de justicia, que es lo que todos esperaríamos haber visto candidatos de cierta altura, gente joven que no estaba metida en nada, gente, digamos, de más edad que nunca ha tenido problemas y que ha litigado como debe ser, y sin embargo lo que vemos es, bueno, el ministro de Gobernación cuestionado, Henry Reyes, ahí va de candidato también, ¿o no? O sea, pues sí. Es sapos, culebras y más, si uno está para la olla, están ahí para escoger, para ser designados. Para raspar la olla, o sea, se raspó la olla y eso es lo que está, mucho de lo que está ahí. Lo quemadito de la olla van de candidatos. Ahí está. Hay gente interesante, por supuesto que no todos salieron del fondo de la olla, hay gente muy interesante que puede ser, no voy a decir nombres porque les doy el beso de la muerte, ¿verdad? Por supuesto. Que usted diga, ese debería de escoger, ya estuvo que no. Pero del lado del Consejo de la Carrera Judicial y del lado de los que se inscribieron en la Universidad Rafael Landívar, hay buenos perfiles, de manera que si hay interés por darnos mejores cortes, claro que hay. Digamos que hay gente, no la top 10 que uno quisiera, pero sí hay gente relevante que podría ir a hacer un buen trabajo. Hay gente que no sabemos, que no es muy conocida, pero que de repente, si se le da el beneficio de la duda, podría funcionar. Pero en este país, ¿verdad? Mejor escoger no conocidos que conocer lo que que escoger a lo que ya conocimos, sí. ¿verdad? Y por supuesto que estos procesos están capturados por... yo lo llamo un epicentro antidemocrático, pro corrupción, en donde están el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Néstor Vázquez, el rector de la San Carlos, Walter Mazariegos, la fiscal general, yo le diría a ellos tres, y algunos diputados que han estado dando vueltas por ahí, operando, como Carlos López Girón, por ejemplo. Que siempre ha estado. Me imagino que Inés está también presente en la lucha. Felipe Alejos, que no deja de estar presente en este tipo de situaciones. Ese epicentro antidemocrático es el que está trazando las estrategias de no sesionen en la Landívar, vámonos a la Corte Suprema. Para medir fuerzas. Para medir fuerzas. Para ver quién era fiel, quién no. Miren, pasaron 20 días peleando la sede, cuando todo el mundo sabe que no es posible albergar una comisión de 37 gentes, más otra comisión de 37 personas, con sus equipos técnicos, más periodistas, más observadores, más público, casi 2,000 gentes acudiendo ahí. En cambio, en la Universidad de Landívar caben como 20,000 personas al día. Sí, que entonces, porque, digamos,
los 12 magistrados defendiendo de que fueran en las cortes y todo el ponían, proceso. y ponían fotos. El presidente, el único que dijo no hay plata y él dijo la verdad. No hay espacio, no es el lugar adecuado y entonces así es, él dijo la verdad. Óscar Cruz dijo la verdad. ¿Verdad? Sí. Que Óscar está diciendo la verdad. No es sí. el lugar adecuado. Sí. No hay fondos ni tampoco tener unas instalaciones. Y se pueden conseguir los fondos, pero miren, me va a tardar unos 3 o 4 meses, porque todo se tiene que hacer de acuerdo a la ley del presupuesto. Sí. Y a la ley de compras y contrataciones, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente pasaron 20 días en eso. Ahora todo se tiene que hacer a la velocidad del rayo y se están cometiendo muchos errores. Para no atrasar todo, apurémonos con el perfil. La Corte ya les dijo tienen que cumplir, ¿verdad? Sí. Y nos está presionando, digamos, hay una presión como de la Corte de como dijo el decano de la Mesoamericana, el licenciado Cabrera. Ajá. La Corte no mandó saludos, la Corte mandó un apercibimiento y aquí dijo, se viene a trabajar. Los plazos. Claro. Pues ahora es contracorriente. Ahora es contracorriente. Sí. ¿Por qué salió un perfil tan feo y una tabla tan fea que está traicionando la esencia de la carrera judicial? Ajá. Por las prisas, porque con tal de no hacer aguas y no pasar horas y horas discutiendo, ¿qué perfil quieren? Pase, que pase. O sea, ahí los decanos y los rectores también están incurriendo en una permisividad, y no todos los decanos, pero yo creo que los rectores son los que sobre todo están permitiendo la opacidad en algunos aspectos. Para decirlo en léxico común y corriente, así es facilita para que puedan dejar pasar a quien quiera. Miren, pues según la ley de la carrera judicial, tiene que haber una preferencia por la gente de la carrera judicial, jueces y magistrados, para optar a las salas de apelaciones. Esto quiere decir que la tabla tenía que reflejar una preferencia por los jueces y respetarles en todo caso la calificación que traen del Consejo de la Carrera Judicial, que no es menos de 70. No, porque entonces ponen, le damos 15 a los jueces por esto y 15 a los de la calle. No, si no era de ir tablas, o sea, preferencia, lo dice la ley. Entonces, hay una traición a la esencia de la carrera judicial en esa tabla. Hay una traición al perfil que marca la Constitución y la ley de comisiones de postulación con el perfil vergonzoso que aprobaron, porque es un copy-paste de lo que dice la Constitución y de lo que dice el artículo 12 de la ley de la carrera. Para hacerlo facilito y que cualquiera pase. Y sobre todo en su momento se hizo para que los magistrados y los del colegio de abogados no armaran olas y se retrasara todo, porque en este momento van como locomotoras sin freno. Porque la locomotora sin freno lo que quiere es llegar a donde tiene que llegar, a su meta de entregar el 23 de septiembre los listados al Congreso. Y ahí no importa, sálvese quien pueda. Quieren perdonarle la vida a estos que no trajeron estos documentos, perdonémosle la vida y que sigan adelante. O sea, están haciendo todo muy mal. El 23 va a ser otro programa para ver quiénes pasaron. Eso va a ser terrible. Mira, ahí va a empezar el cabildeo con los diputados, ya tuvo una experiencia. La cena de Manuel Valdizón con los candidatos. Esos cabildeos ya empezaron. Carlos López Girón, antes de meterse al tema de la ampliación presupuestaria, ya andaba negociando por todos lados y además exigiendo que en las comisiones se hicieran alianzas y que fueran permanentes, no que fuera una alianza para secretarios, una alianza para sedes, una alianza para la tabla, una alianza, no. Carlos López Girón, para que ustedes sepan, es diputado al Congreso de la República, que siempre ha estado en este tema pasó por todos los partidos políticos, y ahora en Mulet lo volvió a llevar, no sé qué mala onda, pero Mulet nos falló. A él y al hijo. A él y al hijo. Hijo son diputados. Sí, a él y al hijo. Caminida, siguen la gente ya conocida que conocemos bien, Roberto López, siguen. Galvez. Siguen. Yo aquí mismo dije, Néstor es el que tiene. Retomemos la idea del epicentro antidemocrático, que ya mencioné quiénes son. Pues ahora estos dirigentes gremiales, porque hay que reconocer que Estuardo Galvez y el rey del tenis tienen su liderazgo, no son cualquier cosa. Entonces, pues ellos están haciéndole los mandados ahí en las comisiones de postulación a ese epicentro democrático. A los financistas.
y a los financistas. Sí. Y la gente de Roberto Alejos, perdón, de Roberto López Villatoro, el rey del tenis, para no equivocarme, ya ha empezado a votar un poco diferente, pero la gente de Estuardo Gálvez todavía sigue pegada al grupo de Néstor. Pero la cantidad de chismes es terrible, ¿verdad? O sí, sea, es terrible. Ya los que puso Roberto López ya no le hacen caso, se pasaron con no sé quién. La gente de Néstor ya le dio miedo que la embajada les quite la visa, ya no están votando. Mire, todo el dinero que lanzó Néstor Vázquez. Sí. Y la gente que llevó a la comisión de postulación, ¡ay Dios! Néstor Vázquez, presidente de la Corte Constitucional, para que el público sepa. El presidente de la Corte de Constitucionalidad ha aprovechado su paso por la Corte Suprema de Justicia y luego su paso o su estancia aún en la Corte de Constitucionalidad para manejar el gremio. Sí, no es que él no es un líder gremial. No, pero tiene poder. Pero tiene poder, y por ese poder y por ese dinero que puede conseguir maneja todo. ¿Néstor también va de candidato? No, porque él está en la CC hasta el 2026. Pero él está manejando todo porque quiere que en el 2026 lo elijan. Quiere tener una Corte Suprema a su gusto, a pedir de boca. Él puede ser otra vez magistrado de la Corte Constitucional. Exactamente. Eso es todo. Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué está la fiscal ahí? Porque ella quiere un tercer periodo en el 2026 también, ¿verdad? Todo es una cadena, ¿verdad? Todo es una cadena. O sea, estamos hablando de quienes ya llegaron de magistrados de sala. Es terrible. A raíz de un currículum y un periplicio por años, ahora quieren ser comisionados, algunos son comisionados y al mismo tiempo son candidatos. Eso sí está muy mal. Eso es otra cosa. Eso es muy malo. Uno ya lo esperaba de los magistrados de la Suprema, de los magistrados de la Corte de Apelaciones, y ellos de hecho hablaron, los 24 magistrados, 12 y 12 de cada corte, ya iban con una estrategia propia para yo te ayudo, tú me ayudas, ¿verdad? Pero resulta que en realidad es bastante anodina la participación de los magistrados de la Suprema. Están más peleoneros los magistrados de apelaciones, están más sublevados. Y los magistrados de la Suprema van de los del grupo de Estuardo Gálvez son los que más propuestas antidemocráticas han llevado. De Estuardo Gálvez, efectivamente. Hay un comisionado, Julio Velázquez, terrible las propuestas que llevó. Y mucho de lo que él propuso lo retiró, pero algunas cosas quedaron y son resabios antidemocráticos. Ya dejó grabado cuál es su intención y a quién representa. Miren, el problema es que ya marcaron hasta aquí de antidemocrático el asunto, y de ahí ya no vamos a bajar. Todo lo que habíamos ganado del 2009 para acá lo perdimos. Lo perdimos por las prisas de este momento, por las propuestas del magistrado José Ortiz, por las propuestas del comisionado Julio Velázquez, por la concurrencia de todos los demás. Algunas cosas fueron apoyadas por los decanos y los rectores, hasta el mismo comisionado de la famosa Planilla 8, que supuestamente iba a ir a limpiar todo esto, pues no, él propuso, uno de ellos propuso, Saavedra, propuso que se ocultaran los nombres de los que tenían problemas en sus expedientes, y después de eso ya no mostraron más los nombres y pusieron bajo reserva los listados, y hasta que salen publicados y hasta que se les notifica, entonces ya todo el mundo puede enterarse. Toda aquella buena intención, todo lo del 2009, de la ley que aprobamos en el 2009, regresamos. Yo era presidente de la Corte, del Congreso, del Congreso de la República, presionado en aquel entonces por Castresana, la CICIC, la población, y se aprobó eso. Fueron grandes jornadas de mucha transparencia, ¿verdad? Sí, fueron grandes jornadas de lucha contra la impunidad en el 2009, las que están detrás. Muchos le echan la culpa a la ley de comisiones de postulación de lo que está ocurriendo, pero no es la ley. No es la ley, es la calidad moral o la falta de calidad moral y ética de los que se van a sentar como comisionados. Entonces yo estoy muy decepcionada del papel de los rectores, porque ellos han permitido y han avalado
retrocesos en materia de transparencia, no puede ser. Qué pena me da. Tal vez estoy exagerando, pero no. Pero en ese caso yo no tenemos creo. yo espero que estemos con una película que no sea tan mala como la que estamos viendo. Pero sí hay una luz roja. Hay luz ¿sí? roja. Hay una sí, luz roja. O sea, sin estamos, duda alguna. para la población, estamos en un grave peligro, y seamos honestos, de elegir cortes peores que las que tenemos. Sí. Esa es la idea. Así Todos es. con esperanza íbamos a tener unas mejores cortes, es decir, una mejor corte Suprema de Y Justicia. cada quien ¿verdad? tiene su propia estrategia y su propia meta. Mire, la fiscal general Ajá. es evidente que quiere ir a colonizar las salas de apelaciones para Bueno, motores fiscales que van a ir de candidatos. para que los fiscales vayan y le cuiden en segunda instancia, ¿no? Lo que logran en primera instancia o que les arreglen lo que no logran en primera instancia. Carolina, Por supuesto que eso no ¿qué puede puede ser. hacer la población, el ciudadano, que no está en el gobierno, que no es parte En del este momento colegio? no puede hacer nada. ¿No? Por eso yo digo que es a futuro a donde hay que apostar. Bueno, ahí hay una promesa, digamos, de quienes aprobamos esa ley en el 2019, reconocer que la ley era buena, sirvió para que el proceso sea transparente. Claro. Ahora ya no, hay que hacerle reformas a esa ley o de una vez por todas entrarle a la reforma de seguridad y justicia constitucional que viene entrampada desde ese 2000, Claro. de ese 2009 que está ahí. La entrampada idea el es tema. que es mejor Sí. apostarle a la reforma constitucional temática, Ajá. hablar de cómo realmente llevar a la práctica en la vida real la independencia del juez, la carrera judicial y tratar de reducir el amaño, de eliminar el amaño y de reducir la politización que puede haber. Y la política y la justicia no tienen que ser ámbitos No, peleados. eso ya fue un tema esclavo. ¿Verdad? Ajá. Esto no tiene... la partidización sí, lo de los partidos políticos esa es otra historia, pero la política entendida como debe ser, no tiene que pelear con la justicia. Pero Carolina, en el momento que sean públicos, ¿quiénes son los personajes que las comisiones tienen para escoger? ¿Se puede hacer denuncias públicas para Sí. que no elijan a fulano? Es que es un ahorita, tal por mire, cual? en O sea, este momento los sí. listados ya están. Están Ajá. los listados de los más de 1,000 que se presentaron, Ajá. sumando las dos comisiones y lo que mandó el Consejo de la Carrera Judicial o lo que va a enviar, porque en realidad es hasta dentro de 2 días que el Consejo tiene que empezar a enviar esa información. Entonces, sí se puede, los listados son públicos, uno puede ir y ver ya quiénes están inscritos. Podemos ver ya ahora, ya como les notificaron a todos como si fueran jueces, ¿va? Ya todos están notificados, quiénes son los que tienen problemas en su CV. Y mire, de esto debería de salir algo dirigido a los notarios. Qué malos notarios ustedes, qué barbaridad. Qué cantidad de errores. Errores. Sí. Firma el abogado que ante él estaba la persona y resulta que el aspirante no firma. O sea que eran fantasmita el que estaba ahí. ¿O qué? A ruego le ponen después. ¿Verdad? Y entonces después firman Ese es otro algo. pendiente, reformar la ley de notariado. O sea, eso es francamente, grave. yo no sé, pero alguien debería dar clases de notariado y nosotros hemos estado levantando las banderas. Miren, tenemos en nuestra página web un documento en donde dice, miren, estos son los errores más comunes en los que incurren los aspirantes y que les hacen ganar la expulsión, ¿verdad? Del proceso. La página, ¿cómo entramos a esa página para estar enterados de todo Es esa investigación? www.movimientoprojusticia.org.gt. Ahí está todo, ahí está separado por procesos y están los errores más comunes, pero ahorita ¿para qué? Bueno, por lo menos ¿verdad? cuando salga el tema, Sí. no se vale que si usted conoce a un abogado o abogada que es de aquellas bandidas y bandidos, no lo diga públicamente. Aquí estamos abiertos a este programa. Sí. Vamos a decir aquí atrás todo el que se quiera venir a quejar de quienes van a ser postulados para que Yo el creo Congreso que- los escoja. Y yo vamos creo- a tener que hacer un programa cuando ya estén fijos los Sí, candidatos y miren, candidatas antes de que el Congreso Yo meta creo las que, manos, sí, ¿verdad? yo creo que aunque pusieron cuesta arriba lo de presentar denuncias de impedimento, la población en cualquier momento puede hacer sentir su veto, su denuncia, cuando el personaje está lleno de máculas, ¿verdad? Entonces, la gente
si conocen a los jueces de su territorio, de su comunidad, a los magistrados que tienen la jurisdicción, manden la información, sí. La pueden enviar al Movimiento Pro Justicia y nosotros les damos el seguimiento que se requiera. Pública, de pegar el grito correspondiente. Exactamente. Y tratar al máximo de evitar que esa gente pase. Hay varias organizaciones sí. que estamos fiscalizando esto. No es solo Movimiento Pro Justicia, se pueden acercar a cualquiera de las organizaciones para encontrar la ruta y hacer llegar, miren, aquí el juez es esto, el magistrado es lo otro, porque en los pueblos la gente sabe. La gente sí sabe de dónde viene ese desventurado, esa desventurada. Exactamente, y sabe qué están haciendo. Aquel que violó a la mengana, eso se sabe. Sí, por supuesto, sabe, la gente sabe y lo tiene que decir, porque si no, ¿cómo se van a enterar los rectores? Muy bien. ¿Verdad? Pues ya oyeron a Huicho Cantoral, perdón, a Carmen Ibarra, ¿verdad? Por Dios. ¿verdad? Decirnos, sapos, culebras y más hay en esa olla, ¿verdad? Hay que evitar. Los pocos pececitos de colores que hayan son los que deben salir, de alguna manera. Sí. En serio, no se vale que no le cuente a sus amistades que el programa estuvo muy bueno, que aquí hay una persona valiente que me consta desde hace mucho tiempo haciendo las denuncias públicas de por qué esto no cambia, por qué el sistema de justicia está entrampado. Defendemos esa ley porque en aquel momento sirvió quienes hacen mal uso de la ley es el tema, ¿verdad? La ley sigue siendo valiosa, ¿verdad? Sí. E insistimos en la reforma constitucional que se quedó trabada. Ahora sabemos por qué. No le conviene al lado oscuro y a quienes están atrás que la reforma constitucional se dé. Pero en serio, si se sintió ofendido, hoy sí mencionamos nombres, una tacita de café, todo lo arregla. Aquí estamos a las órdenes. Los esperamos en el próximo capítulo. Gracias, de verdad. Gracias, hasta luego. Y deje de estar invocando a Huicho Cantoral, que se fue de mocado a Estados Unidos. Se fue de mocado. Muy bien.